Nos vamos a escuchar, en este caso, a la doctora Sofía Cañone, ¿verdad? Exacto, responsable del área de epidemiología, que se refiere a este cambio de protocolos a la hora de hisopar a los casos sospechosos, qué pasa con los casos con los contactos estrechos, Claro. con los contactos de esos contactos estrechos, cómo funciona y cómo funciona el sistema de hisopados en nuestra ciudad, y también esto que se viene hablando en el último tiempo, de que el hospital hasta el momento, hasta la actualidad, de Villa Carlos Paz es no COVID, y se hablaba de cómo hay pocas camas ya libres, podría convertirse Carlos Paz en COVID, pero bueno, eso por ahora no está confirmado más. Bien, escuchamos entonces a la doctora Sofía Cañone. Dale. Doctora, bueno, en los últimos días se comunicó que hay un nuevo protocolo en los casos de COVID, ya sea sospechosos o positivos. ¿En qué consiste? Bueno, el cambio de protocolo, como sabemos, en el caso del COVID-19, al ser una enfermedad tan dinámica, se van modificando los protocolos a medida que van suscitándose nuevas situaciones epidemiológicas y nuevas investigaciones. En el caso del nuevo protocolo, que entró en vigencia el día lunes 5 de octubre, los casos que sean positivos de COVID, ¿sí?, diagnosticados, ahora van a realizar un aislamiento de 10 días para casos leves, o sea, todas aquellas personas que cursen la enfermedad en su domicilio y no necesiten internación, van a cumplir un aislamiento de 10 días. Si el día 10 se encuentran sin síntomas, el día 11 reciben el alta automática. En el caso de los pacientes que presenten cuadros más graves que necesiten internación, en esos casos sí se amplía el tiempo de aislamiento. Pero es muy importante que la gente sepa que estos 10 días se les da el alta si no presentan más síntomas, ¿sí? Si continúan con la presencia de síntomas como ser tos, dolor de garganta, fiebre, cefalea o malestar, deben continuar su aislamiento. Los únicos 2 síntomas que no se tienen en cuenta para el alta son la pérdida de olfato y gusto, porque ellas ya se saben que pueden perdurar por más de un mes. Bien, a estas personas que dan positivo, ¿se les hace el hisopado o se les hace con un tiempo después el test serológico para ver si generaron anticuerpos? No, en realidad se hace el diagnóstico con el hisopado. Todos los que son resultados positivos de sangre, de serología, que busca anticuerpos, se tienen que confirmar con el hisopado. Cuando la persona es positiva, hay estudios que indican que después del 7º o 8º día de presencia del virus en orofaringe comienza a disminuir la carga viral y que para el día 10 ya no contagian. No se les realiza una nueva prueba serológica, no se les realiza un nuevo hisopado como era antes. ¿Por qué? Porque la serología va a dar positiva, porque van a tener anticuerpos, y además, en el caso de los hisopados, pueden continuar arrojando hisopados positivos, no porque tengan virus en orofaringe, sino porque a veces quedan partículas del virus. Entonces, el hisopado detecta la partícula del virus, pero no es virus completo, con lo cual la persona no contagia. Pero al seguir arrojando resultados positivos, deben continuar el aislamiento y se extiende cuando no tiene ningún sentido. Bien, ¿y qué pasa con los contactos estrechos, doctora? Bueno, en el caso de los contactos estrechos se mantiene el aislamiento de los 14 días. En ese caso no se ha modificado, ya que justamente estas personas pueden presentar síntomas hasta el día 14 de posexposición. Entonces es muy importante que los contactos estrechos, un caso positivo, realicen el aislamiento estricto y obligatorio por 14 días desde el último contacto con el caso positivo. Ahí tenemos mucha confusión porque la gente cree que su aislamiento comienza cuando el caso se diagnostica. Y en realidad esto vale solamente para los convivientes, porque sí, por supuesto, ellos están en contacto de todos los días, pero el contacto estrecho no conviviente se cuentan los 14 días desde el último contacto con el caso positivo. Hay una nueva modificación al protocolo con respecto a los contactos estrechos, y es que ya no se realizan las serologías para el alta, porque también pasaba eso, positivizan algunos contactos estrechos, dan positivas las serologías, pero arrojan hisopados negativos. Entonces también se continuaba el aislamiento de personas que no tenían indicación de aislarse, y obviamente que nosotros, tanto los hisopados como las serologías se envían al laboratorio central. La demora a veces de la entrega de los resultados generaba que haya gente que esté 21 días aislada porque no teníamos aún los resultados de los análisis.
Con lo cual el cambio de protocolo en realidad se refiere a los días de aislamiento del positivo, que bajan de 14 a 10 cuando son cuadros leves, y a que el caso del contacto estrecho no se hace más la serología para determinar el alta. ¿Qué pasa con los contactos del contacto estrecho, doctora? Sí. Bueno, ahí está donde se presenta la dificultad, porque el contacto estrecho se tiene que aislar 14 días. Y el contacto de contacto, salvo en el personal de salud, también debe realizar el aislamiento por 14 días. Antes, con los protocolos anteriores, como se estudiaban a los contactos estrechos, si los contactos estrechos arrojaban un primer resultado negativo, sus contactos se liberaban. Esto, al modificarse el protocolo y al no realizarse más los análisis de los contactos estrechos, salvo que presenten síntomas, porque ese es el caso que el contacto estrecho se lo estudia, cuando presenta síntomas. Si no presentan síntomas los contactos estrechos, no se les hace ningún análisis, con lo cual no se pueden liberar antes los contactos de contacto. Bien, en el hospital, ¿cómo se manejan con los hisopados, doctora? Bueno, en el hospital municipal, así como en realidad en todo lo que es el ámbito público de la provincia, estamos teniendo la misma dificultad, que es la provisión, tanto de hisopos como de tubos para serología, con lo cual hemos tenido que ajustar un poco la determinación clínica para lo que es el hisopado. Como te digo, esto se está dando en todo el nivel provincial y son casi todos los hospitales ya que han tomado las mismas determinaciones que nosotros, incluso el Hospital Domingo Funes tienen el mismo criterio. En este momento, en realidad, lo que estamos haciendo con los hisopados es hisopar a los que son los cuadros moderados o severos y aquellas personas sintomáticas que pertenecen a los grupos de riesgo, como ser embarazadas, mayores de 60, ¿sí? Pero la primera indicación siempre para cualquier persona que presente un cuadro sospechoso es el aislamiento de ella y sus contactos estrechos. Sí, se revisan, se mandan a aislar y se recitan a las 48, 72 horas si no desaparecieron los síntomas. Y se van evaluando en el caso por criterio clínico de la persona que tiene que ser hisopada. ¿Sí? Justamente como te decía, por el tema de la provisión de insumos por parte de la provincia. Doctora, y para pedir un hisopado al hospital municipal, ¿cómo puede hacer la gente, para aquellos, como los que acabas de decir, que cumplen estas condiciones? En el caso de las personas que cumplen las condiciones para realizar hisopado, se tienen que acercar a la guardia. Siempre estamos hablando de paciente sintomático. El contacto estrecho asintomático permanece en su domicilio por 14 días. No hace falta que se hisope, no se le va a hacer el análisis de sangre si no presenta síntomas, con lo cual la única indicación es el aislamiento. El paciente sintomático y que tiene un cuadro leve, en principio le pedimos que no acuda a la guardia tampoco, sino que se quede en su domicilio. Si tienen obra social, que consulten a su obra social. Si tienen un servicio de emergencia a domicilio, mejor que consulten, que no salgan, para ser evaluados por un médico. Lo que son cuadros leves, permanezcan en sus domicilios por 10 días. Cualquier persona que presente dificultad para respirar, que tenga fiebre muy alta que no cede, deshidratación, confusión, o que tenga síntomas y que pertenezca a un grupo de riesgo, debe consultar a un médico. Bien, doctora, y por último, para finalizar, ¿qué posibilidades hay o se está tratando de que Carlos Paz pueda ser un hospital COVID, como algunos dicen, recibiendo a personas que necesiten internación? Nuestro hospital municipal ha sido determinado por la red sanitaria de la provincia como hospital no COVID. No es una determinación de la municipalidad ni de la Secretaría de Salud Pública de la municipalidad, sino que es una determinación de la provincia. Cuando comenzó la pandemia, el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba determinó los polos sanitarios, ¿sí? Y la atención de cada uno de los centros de internación de la provincia. Nuestro hospital es un hospital no COVID determinado por el Polo Sanitario Provincial, y tenemos nuestro hospital de referencia, que es el Hospital Domingo Funes, que es nuestro hospital de derivación. Independientemente de eso, nosotros hemos generado el consultorio febril, por supuesto, tanto en el hospital como en todos los centros de salud, pero tratamos pacientes ambulatorios. Todos los pacientes que necesitan una internación por COVID confirmado o sospechoso deben, por indicación de la provincia, ser derivados a el sistema que corresponda, público del Hospital Domingo Funes o privado, si contasen con obra social. Muy bien, doctora, muchas gracias y le agradezco el tiempo. No, por favor, hasta luego. Bien, ahí estaba entonces la doctora Sofía Cañone.
qué complicado, Sofía, todavía que tengamos que estar explicando a esta altura, a 7 de octubre, ¿no? Cuántos días de pandemia, que el hospital de Villa Carlos Paz es un hospital no COVID, que el hospital allá Domingo Funes es el hospital que es COVID, que es el que tiene, en este caso, lo que ha dispuesto la provincia. Porque hay gente todavía que presta la confusión y hacen videos, ¿no? Yo he visto un par de videos que el hospital de Carlos Paz no tiene una cama COVID y ya sale todo el mundo preocupado, claro, porque obviamente la gente se preocupa. Claro, y en esta semana se hizo más hincapié en estos rumores, porque, por lo que comunicábamos el otro día, de las pocas camas críticas que quedan disponibles en el Funes. Pero hasta el momento, nuestro hospital solamente atiende, como decía la doctora, a pacientes ambulatorios que no necesiten internación, ¿sí? Si necesitan internación, son derivados, si es en el sistema público, al Funes, y si esta persona tiene obra social, a una clínica privada. Exactamente. Hay que entender también que encima en el Funes las camas, hay más camas de las que se dicen. El problema es que no hay gente, ¿no? El problema es que no hay disponibilidad de gente que esté capacitada para atender una terapia intensiva, que son los terapistas que verdaderamente ahora nos enteramos de que es gente súper profesional, de que no se puede poner así porque sí, entubar a una persona, por ejemplo, con oxígeno, es complicado, hay que saber cómo hacerlo, porque si no lo sabes cómo hacerlo, puedes llegar a matar también. Así es, Marcelo, muy complicado. Y también, bueno, destacaba este sistema de hisopados, ¿no? Que hay muchas personas que comenzaron a hablar, que llamaron y que no los hisoparon. Bueno, aquellos que son sintomáticos leves, no se hace falta que se hisopen, ¿no?